Comenzamos hoy nuestra clase entonces de política criminal comparada. Doctor Edwin, buenas tardes. Muchas gracias por la concesión del tiempo para el director del programa. Podemos entonces empezar el día de hoy. Bueno, muy buenas noches. Nuevamente, gracias, doctor Ricardo, por la oportunidad. Faltaba más darle este espacio al doctor Cristian para que socializara esta importante información para los doctores y doctoras de esta maestría. El día de hoy vamos a continuar hablando, como lo habíamos anunciado la sesión pasada, sobre un poco de la política criminal argentina. Pero en este contexto lo vamos a abordar desde el punto de vista de las reformas judiciales que han venido o que se han materializado desde el punto de vista procesal en este país. Es importante manifestar que en el siglo pasado Argentina estuvo bajo, parte del siglo pasado, pues, bajo una dictadura militar, lo cual generó transformaciones en su sistema sistema político criminal. Recordemos lo que habíamos anunciado en clases iniciales cuando decíamos que gran parte, digamos, casi en su totalidad, la determinación de la política criminal dependerá de quien tenga a su cargo el poder político de un territorio. Eso conllevó, lógicamente, a que existieran determinadas limitaciones para el ejercicio de la acción penal, lo cual posteriormente conllevó a una transformación y la implementación de mecanismos o de consecuencias jurídicas, como por ejemplo de la cadena perpetua y que, contrario a lo que se pensaría, esas consecuencias jurídicas que ya para finales de siglo fueron instituidas, llevaron a la judicialización de algunos altos mandos de la época de la dictadura militar. Voy a comenzar a compartirles pantalla. El día de hoy, con el permiso también de ustedes, vamos a abordar estos temas de una forma muy, por así decirlo, rápida, teniendo en cuenta la premura del tiempo, pero vamos a tratar de ser puntuales. Durante las dos sesiones pasadas hablamos de la política criminal mexicana, diría que en los aspectos sustanciales y mayormente relevantes. Precisamente esto es lo que se pretende abordar con esta sesión y la próxima de la política criminal mexicana, política criminal argentina, perdón, frente desde el punto de vista judicial, porque digamos son los elementos mayormente relevantes desde el punto de vista de las respuestas que ha brindado el Estado para afrontar determinados fenómenos criminales. Es importante también tener en cuenta el modelo de organización política o la organización política que tiene la República Argentina. Eh, la República Argentina es el modelo de organización política federal, teniendo una ciudad en su capital como la ciudad autónoma de Buenos Aires, y al existir esta pluralidad digamos, esta determinación, autonomía de determinadas provincias en el sistema federal, existe también una pluralidad legislativa frente a la codificación en materia penal. Sin embargo, desde el año de 1921, como lo vamos a ver a continuación, ha existido el Código Penal Federal argentino. Parecería un ilusorio para nosotros que nuestro Código Penal es apenas, digamos, joven, si se quiere decir de alguna manera, de 25 años. Pero este Código Penal argentino de 1921 ha atravesado innumerables modificaciones y justamente una de ellas ha sido la consecuencia jurídica de la cadena perpetua. Vamos a compartirles pantalla. Doctores, ¿logran ver mi pantalla? Sí, profe. Okay. Bien, la mayoría, como les decía, íbamos a analizar o vamos a analizar la política criminal. De pronto abordamos esta fecha de 2020
a 2025 porque han sido las reformas de la última década más relevantes teniendo en cuenta la antigüedad del Código Penal existente. Como les decía, esta organización político-administrativa de Argentina, al igual que en México, ha permitido una pluralidad de disposiciones en materia penal territorialmente hablando, a diferencia de nuestro modelo de organización político-administrativa. Es una república igualmente, sin embargo, somos una república unitaria de forma centralizada, en donde existe un centro de impulsión política y las pues, disposiciones legislativas o las leyes rigen en todo el territorio nacional sin desconocer la autonomía financiera o de recursos que pudieran gozar algunas regiones del país. Sin embargo, desde el punto de vista legislativo y político criminal, en países como Colombia, eh, existe una identidad o un programa único de política criminal. Al igual que en México, perdón, al igual que en España, disculpen, porque en México ya lo vimos que anualmente sí existe un documento, por lo menos en los distritos especiales y en las ciudades capitales, del plan de política criminal o del plan de seguridad y paz. Al igual que en España, Argentina, también eh, en, comparten esta similitud en cuanto a que no existe un instrumento específico desde el punto de vista político-administrativo que determine un plan específico de política criminal. Este plan está abordado, o digamos, estas políticas criminales están abordadas en el cuatrenio, dentro de los mandatos presidenciales y se materializa en el plan de gobierno que ejerza o que proyecte cada mandatario. Es importante también decir las transiciones políticas y tensiones políticas internas que ha tenido en la última década este país del Cono Sur y que eso ha conllevado también a la mutación, por así decirlo, de algunos programas sociales con fines preventivos o con fines político-criminales. Es decir, si bien desde el gobierno pasado, de hace unos 8 o 6 años atrás, existía unas estrategias político-criminal preventivas de inversión social o encaminadas a la inversión social para la prevención de delitos mayoritariamente, o según lo que se ha informado por organismos internacionales, desde la intervención a a la educación y la cultura. Algunos de esos programas han venido en descenso, teniendo en cuenta el uso represivo del derecho penal como mecanismo de control social eficiente desde el punto de vista político-criminal actual que existe en Argentina. Las reformas más relevantes que han existido desde el punto de vista político-criminal ha sido la reforma al Código Procesal Penal Federal con una implementación gradual, es decir, si bien existe un Código Penal de carácter sustantivo desde 1921, como dije, lo vamos a ver a continuación, o que vamos a analizar ese panorama a continuación, es de un ha existido una implementación gradual del Código de Procedimientos Penales. Similar situación que existió en México desde el 2008 más o menos en adelante, cuando se habló del Código de Procedimientos Penales Orales y se implementó el sistema el sistema penal acusatorio, propiamente llamado para México sistema penal oral acusatorio, eh, desde el punto de vista o desde el rango federal. En el caso de el Código Penal Federal argentino, este ha tenido una implementación gradual, la cual creería o diría que ha sido una serie de conquistas y desafíos, porque si bien parte de la noción de una, de una existencia de un código penal sustancial que viene desde el año 2021, a partir del año 2012 se comienza a discutir sobre la implementación de un código penal federal, pero este tiene un corte garantista. Corte garantista, recordemos o de pronto puntualicemos, uno de los mayores exponentes del derecho penal y de este garantismo en materia de la justicia penal es Eugenio Raúl Zaffaroni, magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también máximo exponente del derecho penal y argentino también.
esta, digamos, esta figura o esta discusión que comienza a forjar Eugenio Raúl Zaffaroni se da junto a Ricardo Gil Lavedra y Baronsky, que también eran juristas y también hicieron parte del Ministerio de Justicia de Argentina, incluso ocuparon cargos en el nivel judicial. Esta legislación lo que buscó o lo que busca es unificar procedimientos especiales para algunos delitos de carácter federal, como el relacionados con el crimen organizado, el tráfico de drogas y la corrupción. Ya desde, como les dije, desde 2012 se venía trabajando y ya en el año de 2019 se presentó el proyecto del Código Penal Federal, el cual busca modificar o su intención principal es realizar una adición específica al Código Penal de carácter sustancial de 1921, pero esta vez desde el punto de vista procesal. Uno de los factores importantes es la revisión punitiva de la cadena perpetua. Dicho sea de paso, y como lo vamos a ampliar más adelante, en el Código Penal argentino existe la cadena perpetua incluso desde 1886, más o menos, si no me falla la fecha. Eh, y en el Código de 1921 se mantuvo y actualmente todavía se mantiene la cadena perpetua, pero es bajo el sistema de prisión perpetua revisable, la cual igualmente no suele durar a perpetuidad, salvo unos 30, 40 años, en donde puede existir una revisión del quantum punitivo. Esta reforma al Código Penal Federal, perdón, esta reforma de Código Procesal Penal Federal, lo que busca también es hacer una revisión de penas, una modernización del sistema a través de una revisión de penas, la tipificación de otros delitos que puedan cursar dentro de esos modernos procesos que se implementan como los delitos de corrupción, los relacionados con la corrupción pública y tipificar propiamente el delito de corrupción pública, más allá de un comportamiento criminológico o el conocimiento de la corrupción como un fenómeno criminológico. Y adicionalmente, busca generar un reconocimiento expreso de la intervención mínima del derecho penal. Recordemos nosotros, perdón, contrario a, por ejemplo, a autores como Jesús María Silva Sánchez, el cual es proexpansionista del derecho penal. Algunos como Eugenio Raúl Zaffaroni están más dados a la corriente de la intervención mínima del derecho penal, con principios garantistas que permitan, por ejemplo, generar programas y proyectos desde el Ejecutivo para no hacer uso precisamente del derecho penal. Incluso Zaffaroni es uno de los patrocinadores intelectuales, por así decirlo, de la ideología de Franz von Liszt, que también la citamos anteriormente con Nieves Sáenz Mulas, cuando manifiestan que la mejor política criminal es una buena política social. ¿Cuál es la importancia o cuál ha sido esta importancia de esta reforma del Código Procesal Penal Federal que ha tenido una implementación gradual en algunos territorios, en algunas provincias de la República Argentina? La modernización del sistema, la armonización del sistema penal con la verdadera política criminal y adicionalmente un sistema penal basado en la protección de los derechos humanos. Sin embargo, dicha situación no ha sido sencilla con la transición política que pues yo creo que visiblemente del panorama internacional ustedes han notado de la transición política no solamente de ideología, sino también de instituciones, de la estructura de las instituciones, han llegado o han generado una discusión y un señalamiento a partir de la asunción del gobierno de Milei. No quiere decir ello que el Código Penal Federal, cuya presentación se dio desde el 2019 y se venía discutiendo en el 2012, se haya desechado. Sin embargo, la implementación cuesta ahora un poco más, teniendo en cuenta el máximo uso del derecho penal para la represión, perdón, de conductas delictivas. El fortalecimiento del Ministerio Público Fiscal. Similar a como existe en México, en Argentina existe el Ministerio Público Fiscal, es decir, el concepto de Ministerio Público, como lo tenemos en Colombia, no es una noción válida a aplicar dentro de la legislación argentina. Es decir, el Ministerio Público allá representa los intereses de la nación, pero para los intereses de la ciudadanía, pero para el ejercicio de la acción penal.
Por otra parte, existe el ombudsman, que es el defensor del pueblo. La figura de ombudsman o defensor del pueblo, que hasta el momento en Argentina no ha sido elegido y debe ser elegido de la misma manera, de una similar manera, como es elegido el nuestro por parte del Congreso de la República, por terna enviada por el presidente, eh, representa los intereses de la ciudadanía en la protección de los derechos humanos y tiene un rol muy similar al defensor del pueblo en Colombia, más la Procuraduría General de la Nación, pero sin gozar de potestades disciplinarias. La Defensoría del Pueblo o el Ombudsman de la República Argentina tiene unas facultades de representación ante organismos humanitarios, organismos de derechos humanos internacionales y de hacer seguimiento de sentencias donde se ha condenado al Estado, al Estado argentino frente a violaciones de derechos humanos, así como la prevención de estas violaciones. No solamente se encargan, a diferencia de nuestra figura de la Defensoría del Pueblo, que es promoción y protección de los derechos humanos, el ombudsman argentino solamente se encarga de la protección y preservación de los derechos humanos, pero no de la promoción misma. Ha existido, dada esta situación del cambio de figuras políticas de gobierno, perdón, el cambio de figuras políticas de gobierno, ha existido una situación, perdónenme. Bien, Eh, en cuanto a la situación que se ha venido presentando de la transición política, eso ha generado un debate sobre la independencia y la transparencia institucional, por cuanto se ha maximizado el poder político en la impartición de justicia. Es un aspecto más político administrativo que político criminal, y de pronto no quisiera adentrarme al respecto porque la idea para la próxima sesión es tener un invitado de la República Argentina que trabaja en el Ministerio Público para que nos ilustre frente al tema de la implementación del Código Procesal Penal Federal y adicionalmente la eficacia de este sistema en cuanto a la transparencia y la independencia de poderes. Bueno, lo que les decía, una de las reformas judiciales o uno de los aspectos relevantes en materia judicial que va de la mano con la reforma del Código Procesal Penal Federal argentino es buscar un sistema acusatorio más ágil y garantista, teniendo en cuenta los innumerables tratados y convenios en materia de derechos humanos, la protección de los mismos y la materialización de esto en el sistema de justicia penal. De hecho, el derecho penal, ustedes ya lo han venido discutiendo y como lo hemos venido analizando desde el punto de vista en materia de derechos humanos, al ser una de las formas de demostración de soberanía estatal y al ser una de las formas de materialización del control del Estado hacia la ciudadanía y de poder del Estado sobre sus ciudadanos, es una de las ramas del derecho donde es más susceptible la transgresión o amenaza de los derechos humanos. Entonces, por eso mismo se busca que en estos sistemas, o se busca que en este sistema puntualmente, que se pretende, que se ha venido implementando de manera gradual en la Argentina, se materialice efectivamente esas garantías que tanto ha venido discutiendo Zaffaroni. De hecho, por ahí hay un video, dicho sea paso, no es reciente puntualmente, pero sí es un video de una entrevista que se le hizo al doctor Eugenio Raúl, en donde manifiesta que no necesariamente el quantum punitivo va a reducir la pena. Por allí, dice él, podría ser una especie de prevención general primaria, pero ello no es muy efectivo. Es decir, aunque aumente el quantum punitivo, el delito no va a desaparecer ni va a reducirse. El delito va a seguir existiendo. Y es que como ustedes ya lo han venido, creo que abordando dentro de sus clases de maestría, desde la criminología, no desde lo político criminal, sino desde la criminología como base para la construcción de política criminal, el delito es un comportamiento humano, más allá de cómo lo podamos ver los abogados, que es una conducta típica antijurídica y culpable. El delito es un comportamiento humano y al ser un comportamiento humano no va a tender a desaparecer porque tendería a desaparecer con la humanidad misma. Entonces, al ser un comportamiento humano en el cual el individuo separa su, eh,
quehacer diario de la ley, es decir, se separa del comportamiento ajustado a la ley, ello puede generar consecuencias. No necesariamente con esto estoy diciendo que el delito debe aceptarse o tolerarse porque es parte de la identidad del individuo, no, sino que debe comprenderse de una forma o debe observarse de una forma holística el delito, analizándose como un comportamiento humano que proviene del mismo y por lo tanto las estrategias encaminadas a, a hacerle frente, a hacerle contención a este fenómeno, deben ser teniendo en cuenta el carácter de humanidad, deben ser teniendo en cuenta la naturaleza del individuo, porque si de ello se busca de otra manera, por ejemplo, con aumentar la represión, entonces estamos perdiendo el norte o se estaría perdiendo el norte frente a quiénes son o quiénes son los depositarios del derecho penal. Dicho de otra manera, esto es lo que Eugenio Raúl Zaffaroni pretende implementar con su discusión en punto del garantismo en el sistema penal. Un punto importante y es la situación penitenciaria. El que exista cadena perpetua, no hablamos de cadena perpetua, hablamos de prisión perpetua, pero desde el punto de vista práctico lo hemos definido como cadena perpetua, eh, ¿podría llevar a un hacinamiento carcelario? Sí. Sin embargo, la mayoría de la población carcelaria que está represada no es porque hayan sido condenadas bajo la figura de la prisión perpetua. Similar a Colombia, bueno, aunque ya según cifras que ha informado el director nacional del INPEC, no existe ya un hacinamiento carcelario como existía en otra hora, es decir, hace unos 10, 8 años hacia atrás en Colombia. Pero similar a como existe en Colombia, también existe una sobrepoblación carcelaria teniendo en cuenta la congestión del sistema judicial. Esa congestión del sistema judicial conlleva a que existan procesos eh, con demoras, con tardanzas, y la condena y judicialización efectiva como respuesta del Estado frente a la comisión del comportamiento sea demorada. De hecho, hay un refrán que establece que la justicia tardía no es efectivamente, no es una justicia efectiva. Eh, se ha venido promoviendo medidas alternativas a la prisión para poder hacerle frente a esta situación penitenciaria. Sin embargo, en ese punto nos vamos a centrar en la próxima clase. Quiero que nos centremos puntualmente en qué está ahora o en qué nos encontramos ahora en cuanto a respuestas político-criminales eh, diferentes a como tenemos nosotros o como estamos manejando nosotros, como lo es la de la prisión perpetua. Eh, no siempre es efectiva durante toda la vida del condenado, es decir, no es que se vaya a efectivizar todo el tiempo, es decir, que la persona vaya a morir en prisión. La prisión perpetua, tal como se pretendió implementar aquí en el año 2022, más o menos, si no estoy mal, es de carácter revisable, es decir, el individuo puede, después de determinado tiempo, entre 10, 20 o 30 años, realizarse una revisión de ese quantum punitivo, acceder a una rebaja, si el delito lo permite, y poder obtener un subrogado en materia penal. Se aplica para los delitos de extrema gravedad, especialmente a los previstos en el artículo 80 del Código Penal. Ya vamos a ver cuáles son esos delitos. Estos artículos 80 que establece el Código Penal son los casos de homicidio agravado. Homicidio agravados como cuáles, cuando se comete sobre niños, niñas o adolescentes, cuando se utilizan armas de uso privativo, cuando se somete a no solamente la sevicia, sino también que se oculta el cadáver o se tratan de aplicar formas para la destrucción de los restos cadavéricos. Se considera también como una forma de la agravación del homicidio, de acuerdo al Código Penal Federal. Eh, ¿Cuáles son? Bueno, eso es el aspecto objetivo de la prisión perpetua, es decir, el aspecto sustancial de la prisión perpetua. El artículo 13 del Código Penal establece cuándo se puede solicitar la revisión de la prisión perpetua. Dice que es tras 35 años de prisión efectiva. Sin embargo, esto puede variar y puede ser en menos tiempo de los 35 años. Puede ser, como les dije, en 20,
incluso 15, creo que exageré y dije 10, pero a los 10 propiamente no. Depende del tipo del delito, el comportamiento del individuo e incluso también las condiciones sociodemográficas del individuo, por ejemplo, teniendo en cuenta la edad o el periodo etario en el cual se encuentre el individuo. Eh, de otra parte, también tenemos la ley 27.375 del 2017, la cual endureció las condiciones para acceder a beneficios penitenciarios cuando la persona haya sido condenada a prisión perpetua en Argentina. Es importante rescatar, antes de hablar de la ley 27.375, desde cuándo existe la prisión perpetua o que esta figura de la prisión perpetua en Argentina, desde cuándo se viene dando. Es uno de los pocos países de Latinoamérica que contemplan esta figura. Sin embargo, esta no vino con el Código Penal de 1921. Recordemos, el Código Penal argentino tiene una curiosidad particular y es que es de 1921, es de ya hace más de 100 años. Y esto obviamente genera consecuencias en materia legislativa. Miren ustedes, por ejemplo, nuestro Código Civil todavía se aplican o se emplean términos que no son, que ya no son propiamente de este tiempo. Y esto puede generar eh, alguna serie de consecuencias interpretativas. Similar situación sucede con el Código Penal Federal argentino, lo cual ha conllevado a reiteradas modificaciones. Sin embargo, como lo dije, la prisión perpetua no fue una invención propia del Código Penal del legislador del 21, pero dado que existe desde 1886, como lo dije anteriormente, eh, donde se castigaban en esa época algunos delitos como traición a la patria, también estos homicidios agravados y lo que en ese entonces se conocía como el parricidio, que era el homicidio de los hijos respecto de los padres o sus cuidadores, y que se añadió como un agravante en el Código Penal de 1921 en el artículo 80. Eh, Hay unas situaciones que se ha discutido muchísimo el principio de la resocialización también como función de la pena, que también la contemplan ellos allá, por cuanto la prisión perpetua no garantiza la resocialización aún y cuando es revisable, porque es que puede suceder que se presente la solicitud de revisión, pero esta revisión no tenga éxito o no prevea éxito, situación que no ha pasado propiamente de manera inmediata. Es decir, que, perdón, no ha pasado de plano, pero puede llegar a suceder que el individuo no pueda acceder a este beneficio y pueda quedarse en prisión perpetua. Entonces, no garantiza efectivamente la resocialización. La ley 27.375, perdón, de 2017 nos habla de algunos beneficios, algunas reducciones punitivas en materia, en materia de ejecución. Es decir, plantea una serie de modificaciones a el sistema de ejecución punitiva en Argentina. Se restringieron algunos beneficios desde el punto de vista sustancial, es decir, para algunos tipos penales en específico, como los relacionados con violencia sexual, violencias de género y secuestros, cuando estos estén relacionados propiamente con una forma de violencia de género. Eh, Se excluyen determinados delitos que puedan acceder a subrogados punitivos, como la tortura, si la tortura pudiera generar muerte o está encaminada a generar muerte, o lo que conoceríamos nosotros como la desaparición forzada. Algunas sentencias relevantes en materia de la prisión perpetua argentina son las sentencias del 2005, 2008 y 2012, pero quiero referirme puntualmente para no alargarnos, y es la sentencia del caso Gramajo, eh, o la condena en el caso Gramajo, que se dio en el año 2005.
Gustavo Adolfo Gramajo fue un general, un militar de la época de la dictadura militar en Argentina y fue una de las sentencias, o se considera una de las sentencias más relevantes porque es una de las primeras en las cuales la República Argentina condena a uno de sus dictadores, a uno de miembros de las fuerzas militares de la dictadura de la época, que fue entre 1976 y 1900, ahí ya perdí la cuenta, 80 y algo, en Argentina, a una consecuencia de prisión perpetua de carácter revisable. Por cuanto fue acusado de homicidios, lo que conoceríamos nosotros como homicidios en personas protegidas, homicidios en violación a derechos humanos y torturas seguidas de homicidios. En ese entonces, obviamente, no existía la, ay, no existía la modificación de la ley del 2017, lógicamente. Sin embargo, en el caso Gramajo, el fallo Gramajo, permitió una, digamos, una revisión al quantum de la pena, pero fue relevante en materia penal porque permitió, digamos, impuso al Estado esa carga de perseguir los crímenes de lesa humanidad o los crímenes considerados de lesa humanidad y se analizó la figura que nosotros, digamos, lo comenzamos a analizar a raíz de sentencias del Tribunal Superior de Medellín, que algunas de ellas pasaron a casación, la figura de la responsabilidad por el mando o la teoría de la autoridad mediata en aparatos organizados de poder y responsabilidad por el mando, teniendo en cuenta que el instrumento obra de manera consciente. Eh, Otra de las sentencias fue el caso Méndez, Carlos Alberto Méndez en el año 2008, en donde se establece si era admisible la revisión o no. El punto importante, o el punto importante de la sentencia de Gramajo, fue la constitucionalidad de la pena, es decir, porque se analiza si verdaderamente a un militar que hacía parte de las fuerzas de seguridad del Estado de la época podía imponérsele una prisión perpetua. Y el fallo Luis Arce del año 2012 lo que establece es que en el cumplimiento de la condición, en el cumplimiento de la condición de prisión perpetua, el individuo también debe gozar de condiciones dignas, es decir, se debe garantizar la protección al condenado y proyectarse con miras a la reinserción social, es decir, porque el individuo está condenado a una prisión perpetua aún de carácter revisable, no quiere decir que va a ser esclavo perpetuo del sistema, es decir, no quiere decir que no se le pueda apostar a una reinserción social. Por el contrario, es cuando aún más para poder lograr una revisión exitosa, por decirlo de alguna manera, es lo que el fallo quiso proyectar. Bueno, la aplicación de la cadena perpetua en la práctica suele durar entre 30 o 40 años, como les dije, entre 30 y 35, más o menos es la revisión final que se realiza, a ver si, digamos, se levanta la perpetuidad. Su duración depende de la conducta del interno y las decisiones judiciales de la libertad sobre la libertad condicional. Y casos recientes muestran una tendencia a la restricción de beneficios en delitos graves, en delitos, como los dije, de acuerdo a los que están consagrados en la ley 24, se me olvidó el nombre, 27.375 de 2017. Bien, señores. Eh, para la próxima sesión vamos a abordar este tema, las políticas públicas en materia de género, drogas y violencia institucional. Cómo se ha venido fortaleciendo el tema en áreas de atención a víctimas, puntualmente desde la protección de los derechos humanos, las instituciones protectoras de los derechos de la mujer, y cómo desde el Ministerio Público se han establecido agencias investigadoras autónomas o específicas para la judicialización de la investigación y judicialización de las formas de violencia de género. Eh, Protocolos contra la violencia institucional y abusos policiales, digamos que en Argentina una de las formas más seguras o una de las respuestas más eficaces es la humanización del sistema para prevenir conductas relacionadas con violencia de género. Y ello ha conllevado a adopción de protocolos internos para evitar la violencia institucional, situación que se viene hablando en Colombia, digamos, de unos 6, 7 años para acá. El concepto de violencia institucional o el concepto de la restricción de prácticas de violencia institucional. Bien, entonces, como les dije,
Bueno, y es importante frente al consumo de drogas, frente a la lucha contra el crimen organizado en punto de las drogas o el tráfico de estupefacientes, se ha propuesto un avance o se han propuesto avances para la no criminalización del consumo. Recuerden ustedes que, digamos, en países como Colombia, lo que se busca es desestimular la comercialización más allá del consumo, porque realmente no es una práctica que atente propiamente contra las finanzas del Estado, el consumo propiamente, sino contra la salud pública. Entonces, por eso, digamos, se han establecido ciertas estrategias orientadas a permitir la tenencia y porte, eh, aún en su dosis mínima, restringiéndola a ciertos lugares, pero no porque atente contra la seguridad propiamente, sino que atenta contra la salud pública e incluso contra derechos que no son propios de protección del derecho penal, sino del ius puniendi sancionatorio desde el punto de vista del carácter administrativo, como lo es la moral. Entonces, digamos, se ha restringido en algunas zonas, que fue a partir de la ley 2000 de 2019 en el caso colombiano, de restringir algunas zonas el consumo. Misma situación o similar situación, eh, digamos, se ha presentado en Argentina a desestimular la criminalización del comportamiento del consumidor. Sin embargo, eso ha tenido un freno o una restricción con el cambio político que ha sucedido, situación que vamos a analizar en la próxima sesión. Señores, esto ha sido todo por hoy. Les agradezco su tiempo, su dedicación, dudas, preguntas o inquietudes. Estoy a su servicio. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, profe. Gracias, profe. Buenas noches.